terminamos en que pues ya vimos cómo, en base a qué es la clasificación de Cadwell y Molloy de la pelvis ósea femenina. Vamos a adelantar las diapos, las que siguen, ya casi acabamos con esto de la pelvis ósea. Ahorita ya vamos con lo que son las estructuras del canal blando, los músculos de la pelvis. Y bueno, esto es importante que lo conozcan porque precisamente, bueno, cuando vamos a atender un parto, uno de los procedimientos que realizamos es una episiotomía. Es cortar precisamente los músculos del períneo, estos los músculos del piso pélvico, para ampliar lo que sería la entrada de la vagina, permitir que salga la presentación, o sea, la cabeza del bebé, sin que condicione la presencia de lesiones, de desgarros, que serían de una reparación más difícil, y en cambio con una episiotomía, un corte de bordes regulares, precisos, sin alteración del tejido, pues es mucho más fácil hacer su reparación. Entonces, adelantamos las diapos hasta donde dice músculos de la pelvis, por favor. Canal blando de la pelvis. Ok, perfecto. Entonces, son las estructuras que soportan los órganos del plano pélvico. Y tenemos dos planos. Bueno, son tres planos. Plano superficial, plano medio y plano profundo. Te van a dar cuenta que el plano medio pues, es realmente un cotorreo porque solo son un solo músculo. Pero bueno, vamos a ver. Los músculos del plano superficial son isquio cavernoso, bulbo cavernoso, superficial transverso del periné y las fibras del esfínter del ano. Ok, entonces ahorita los vamos a ver cada uno, de hecho su nombre nos lo dice, isquio cavernoso. Van a seguir todo lo que son los cuerpos cavernosos que corresponderían al pene en el hombre, pero sería la vulva en la mujer. El isquio cavernoso, bulbo cavernoso, superficial transverso del periné y los músculos del esfínter del ano. La siguiente diapo, por favor. Ok, entonces aquí tenemos a nuestra paciente en posición ginecológica, quitamos lo que sería la piel y luego tenemos en la región anterior del perine, tenemos los músculos del plano superficial de la pelvis, o músculos del plano superficial del perine. Y entonces vean cómo se forman dos triángulos, dos triangulitos unidos en su base. La base del triángulo, al lado derecho y al lado izquierdo, son los músculos, el transverso superficial, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Ese es el transverso superficial. Ahora, vean que en el borde externo se une con las espinas, con los huesos isquiáticos, con las espinas isquiáticas. Isquio cavernoso. El isquio cavernoso va del isquion hacia la sínfisis de pubis. Esa es la pared lateral del triángulo que tenemos. Y el bulbo cavernoso es el que rodea el introito, la vagina. Entonces ya tenemos isquio cavernoso, bulbo cavernoso y superficial transverso del perine. Superficial transverso, la base de los dos triángulos, al lado izquierdo y lado derecho. Pared lateral de los triángulos, del hueso isquion a la sínfisis de pubis, isquio cavernoso. Y rodeando lo que sería el introito, la vagina, es el bulbo cavernoso. Esos son los músculos anteriores del plano superficial. ¿Cuál es el músculo posterior del plano superficial? Ahí tenemos hacia adelante la vagina, atrásito está el ano. Eso que está como una donita rodeando el ano es lo que sería los músculos del esfínter del ano. Del esfínter, no los elevadores, los músculos del esfínter del ano, ¿sale? Y vean cómo entre los músculos del esfínter del ano y lo que sería el bulbo cavernoso y el superficial transverso del perine, hay como unas interdigitaciones, como unas uniones. Ese como tal no es un músculo, solo son interdigitaciones de fibras musculares, ¿sale? Entonces tenemos el superficial transverso del perine hacia ambos lados, el isquio cavernoso de las espinas isquiáticas hacia la sínfisis de pubis, rodeando la vagina el bulbo cavernoso y hacia atrás los del esfínter del ano. Y uniendo entre los esfínter del ano, el isquio, el superficial transverso del perine y el bulbo cavernoso, tenemos unas interdigitaciones de músculo. ¿Por qué es importante esto?
Les van a preguntar cuando estén atendiendo un parto, ¿qué músculos vas a cortar en una episiotomía? Ok, en una episiotomía, los que voy a cortar, voy a hacer una episiotomía media lateral, y lo vamos a ver en el video de parto. Voy a cortar el bulbo cavernoso, cuando es una episiotomía media lateral, bulbo cavernoso y algunas fibras del superficial transverso del períneo. Si hago una episiotomía media, como si quisiera comunicar la vagina con el ano, pero obviamente nunca llego hasta el ano, voy a hacer un corte nada más en lo que sería el bulbo cavernoso y algunas interdigitaciones entre lo que son las del esfínter del ano y el bulbo cavernoso, y si acaso el superficial transverso del períneo. ¿Sale? ¿Para qué me sirve saber en qué sentido van? Porque en ese sentido los voy a reparar. ¿Para qué me sirve saber que ordenado rodean el ano? Porque cuando llegue a haber un desgarro, lo que voy a hacer van a ser tomar fibras de un lado y del otro, unirlas y pedirle a la paciente que apriete su colita, que apriete el ano, y tengo que sentir que me aprieta como si fuera un anillo, una donita que me está apretando el dedo. ¿Sale? Y eso quiere decir que lo reparé, manteniendo la funcionalidad del esfínter del ano. Bueno, plano superficial, bulbo cavernoso, isquio cavernoso, superficial transverso del períneo y las fibras del esfínter del ano. ¿Dudas con eso, chicos? No, doctor, ninguna. ¿Quedaron claras? Okay. No, doctor. Plano medio. Vamos a la siguiente diapositiva. El plano medio solamente hay un músculo. Hay un superficial transverso del perine. El siguiente plano es un transverso profundo del perine. Debajo del superficial transverso hay otra fibra muscular, otra banda de fibra de músculos, es el transverso profundo del perine. Ese es el único músculo del plano medio. Entonces, debajo del superficial transverso del perine está el transverso profundo del perine. Ese es el único músculo del plano. ¿Sale? Y ahora sí, nos vamos a los del plano profundo. Y aquí sí son todos los elevadores del ano. No esfínter del ano, elevadores del ano. Y aquí son isquio, coxigio, pubo, coxigio, ilio, coxigio. Su nombre me dice de dónde a dónde van. Del isquio al coxis, del pubis al coxis, del ilion al coxis. O sea, de las crestas ilíacas al coxis, del pubis al coxis y del isquion al coxis. Oiga, son fibras muy largas, ¿sí? ¿Por qué hacen esta situación? Hacen una hamaca y todas se van a unir al coxis. ¿Y qué van a hacer al contraerse? Van a dirigir la cabeza del bebé hacia arriba y hacia adelante. ¿Sale? La torta no. La torta. Bueno, entonces aquí tenemos la imagen de los músculos elevadores del ano. Entonces vean, aquí está en la imagen superior, debajo de la sínfisis del pubis, el primer orificio que se encuentra es la uretra, es el meato uretral. Es donde se va, bueno, donde se expulsa la orina, pues lo que es la continuidad de la vejiga. Segundo orificio es la vagina, por donde va a salir el bebé. Y el último orificio que vemos es el ano. Y entonces lo que les decía, se ve una imagen como de hamaca. Acuérdense, pubo, coxigio, del pubis va hacia el triangulito amarillo que tenemos allá abajo, que es el coxis. Pubo, coxigio. Iliocoxigio, de las crestas ilíacas al coxis. Isquiocoxigio, del isquion al coxis. Y vean esta hamaca, cuando se contrae, va a dirigir la cabeza del bebé hacia arriba y hacia adelante. Le va a dar la dirección en el momento de la expulsión. Lo vemos de lado. Tenemos igual los tres orificios. En la imagen que está en el borde inferior, tenemos el hueso del pubis y el primer orificio que se ve es la uretra. El segundo orificio es la vagina y el tercer orificio es el ano. Y vean cómo van desde, bueno, están cortados, pero van desde pubo, coxigio,
isquiococcigio e iliococcigio. Y cuando se contraigan, van a dirigir la cabeza del bebé hacia arriba y hacia adelante. Oiga, doctor, el orificio de la vagina se ve muy pequeño, apenas más grande que el del ano. Sí, pero van a ver en el video cómo lo que es la entrada de la vagina, y para eso es la función de la episiotomía, para ampliar el canal vaginal, que salga la cabeza del bebé y que no condicione desgarros perineales. ¿Sale? La siguiente, por favor. ¿Dudas de los músculos de los tres planos? Cambio. No, doctor, ninguna. Gracias. Ok. Y entonces, estas son maniobras, actualmente pues ya no se utilizan la mayoría de ellas, para valorar si la pelvis de la paciente era útil. Y aquí, por ejemplo, medíamos el ángulo suprapúbico, que es la imagen superior, acostamos a la paciente en posición ginecológica y tomábamos el diámetro bisquiático con una cinta métrica, la parábamos y la veíamos de espalda, y generalmente la paciente que tiene una pelvis adecuada forma ese rombo en lo que serían los glúteos. Perdón, un segundo. Forma ese rombo, que es el rombo de Michelis, que sería formado por los glúteos y los músculos de la espalda. ¿Sale? Entonces, bueno, era una manera de hacer la descripción. La siguiente, por favor, realmente estas ya no se utilizan. La que sí utilizamos es la que está hasta arriba, hacia la izquierda. Esa es la maniobra de Grenhill. Tengo que saber cuánto mide mi puño, de lo que sería la articulación de las falanges, de las primeras falanges, de mis 4 dedos, del dedo índice hacia el dedo meñique. Tengo que saber cuánto mide este diámetro y lo voy a recargar sobre las espinas de la paciente, sobre el diámetro bisquiático. Mi puño mide alrededor más o menos de lo que serían 12,5 centímetros. Si yo me recargo sobre las espinas y paso mi puño, fácilmente pasa la cabeza del bebé. Por eso ustedes tienen que medir su mano. Aquí está la explicación, es la siguiente imagen. Y la última imagen es la valoración que hacemos de la pelvis ósea con el tacto. También tienen que saber cuánto miden sus dedos de la punta del dedo medio a la articulación con el hueso pulgar, con el hueso, sí, con el hueso pulgar. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a dirigir mi mano hacia arriba y no tengo que alcanzar el promontorio. De mi punta de mi dedo medio a la articulación con el dedo pulgar mide 13 centímetros. Si no lo alcanzo, quiere decir que el diámetro anteroposterior es muy amplio. Ok. Segundo, llegué al promontorio, deslizo mis dedos sobre el sacro. El sacro tiene que ser cóncavo, de arriba hacia abajo, pero también en el sentido transverso. A la mitad del sacro, abro mi compás y voy a estar tocando por dentro de la vagina el bisquiático, por lo menos 12 centímetros. Cierro mis dedos y los pongo debajo de las ramas del pubis. Si caben 2 dedos, quiere decir que la rama del pubis tiene un ángulo de por lo menos 90 grados. Es amplio para que pase la cabeza del bebé. Mis 2 dedos debajo de las ramas del pubis. Ahí mismo voy y toco los bordes de las espinas isquiáticas o ciáticas. Tienen que ser bordes romos. Si son bordes puntiagudos, el diámetro va a ser estrecho. Como dijimos, tomo el diámetro bisquiático, abriendo mi compás. Ok, última maniobra. Saco mi mano, cierro mi puño y me recargo por fuera a través del periné, maniobra de Grenhill en las espinas. Pasa mi puño, pasa la cabeza del bebé. Va de nuevo. Promontorio, sacro cóncavo, bisquiático, cierro mis dedos, ángulo subpúbico, toco ambas espinas, saco mi mano, última maniobra de Grenhill. ¿Sale? Para valorar, hacer una valoración clínica de la pelvis ósea. Esa es pregunta de examen profesional. Les van a preguntar, ¿cómo valoras una pelvis de paciente femenina para saber si es útil para parto? Primero, tengo que saber cuánto mide mi instrumento de medición. Promonto subpúbico, concavidad del sacro, bisquiático, subpúbico mayor de 90, espinas romas, cierro mi puño y tiene que pasar maniobra de Grenhill, mi puño a través del diámetro bisquiático. ¿Sale? ¿Quedó claro cómo se hace la valoración de una pelvis ósea, chicos? Con el tacto.
A mí sí me quedó duda en los antepenúltimos, en las espinas Roma y en esa y en la anterior a esa. Ok, va de nuevo. Aquí está la pelvis materna. Este es el promontorio. Aquí está la sínfisis de pubis. Voy a hacer mi tacto, mi mano como pistolita. Les digo que de la punta de mi dedo medio a la articulación con mi dedo, en mi caso de mi mano, tengo mano de Twinkie Wonder, dedos de penca de plátano, 13 centímetros. Toco. No alcanzo el promontorio, pues es una pelvis amplia. ¿Sale? Ahí está el hueso sacro. Deslizo del promontorio hacia abajo, cóncavo, de arriba hacia abajo. Tiene que tener la curvatura de Garus, pero también cóncavo en el sentido transverso. ¿Ya hay huesos sacros que no son cóncavos, doctor? Sí, hay huesos que son rectificados. Cuando sienten el hueso sacro rectificado, nunca va a bajar el bebé, lo va a estar rechazando. ¿Sale? Entonces, sacro cóncavo. A la mitad del sacro, abro mi compás bisquiático, por lo menos de 11 centímetros. ¿Sale? Oiga, doctor, ¿y cómo voy a saber? Esa es una tarea que tienen que hacer. 4 centímetros, 6 centímetros, 8 centímetros, 10 centímetros, 12 centímetros. Tienen que ir haciendo con su reglita, tienen que ir poniendo, acostumbrándose a abrir el compás y saber a cuánto corresponde cada apertura de su mano. ¿Sale? De hecho, a los chicos internos, para valorar dilatación, les digo que hagan su tactómetro. En una cartulina o en una radiografía, trazan orificios. 2 centímetros de diámetro, 4 centímetros, 6 centímetros, 8 centímetros, 10 centímetros. Y meten sus dedos. Cabe un dedo, son 2. Cabe 2 dedos, son 4. 2 dedos y un espacio chiquito son 6. Caben lo que serían 4 dedos, 8. Caben lo que serían 5 dedos, 10. Por clínica. Les comentaba las primeras pláticas que uno de los emblemas de la Academia Mexicana de Cirugía es que está una planta de una mano, está una palma de una mano y adentro tiene un ojo. ¿Esto qué significa? El cirujano cuando opera, abre y lo primero que mete es la mano y con la mano empieza a tocar. Y dice, siento una tumoración adherida al intestino que mide 4 por 5 centímetros de consistencia blanda, es un absceso. Y abren más y ponen el separador y es lo que dijo el cirujano. Aprendemos a ver con las manos. Todos los que son clínicos. Siento el colon distendido, están las austras distendidas, percuto, se oye timpánico. Aprendemos a ver con las manos. ¿Sale? Esa es una habilidad que ustedes tienen que desarrollar. Bueno, entonces, dijimos, promontorio, sacro cóncavo, mitad del sacro va el compás, bisquiático, cierro los dedos y los pongo debajo de las ramas del pubis. 2 de mis dedos, si yo giro, es un ángulo de 90 grados. Si es por lo menos de 90 grados, quiere decir que sí pasa la cabeza del bebé. Si yo tengo un ángulo muy cerrado, doctor, entra nada más como dedo y medio o un dedo. Las ramas del pubis están muy cerradas. Ahí va a estar chocando la cabeza del bebé. Por eso es importante que sea por lo menos de 90 grados. ¿Sale? El bisquiático, dijimos por lo menos 12, y ahí mismo, con un dedo, siendo el borde de la espina. Tienen que ser bordes romos, como si fuera, doblen su pulgar y deslizan sobre su dedo sobre ese borde del pulgar, sobre ese borde doblado del pulgar. Así se sienten las espinas. Si al contrario, pónganla como si fuera su dedo meñique, la punta, la sienten puntiaguda, ese diámetro va a estar reducido. Y ahí va a estar chocando la cabeza del bebé. ¿Sale? Entonces, tomamos ahí, valoramos lo que serían las espinas. Y última maniobra, saco mis dedos, cierro mi puño, tienen que saber cuánto mide su articulación de falange a falange y recargarlas sobre lo que serían las espinas de la pelvis materna. Pasa el puño a través de las espinas, pasa la cabeza del bebé. ¿Sale? ¿Quedó clara o quedó respondida la pregunta? Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? No, doctor, ninguna. Doctor, por ejemplo, si yo tengo como que todos mis diámetros muy pequeños, ¿cómo podría como calcularle? Sí, cuando tienes que meter tu manita, entonces, por ejemplo, tú no la vas a meter así.
Lo que vas a hacer es doblar el dedo y entonces entra toda la mano. Tener la mano chiquita es una ventaja. ¿Por qué? Porque puedes meter la mano más fácilmente. El problema lo tenemos los que tenemos los dedos grandes. Sí podemos valorar bien las estructuras, pero meter la mano cuesta un poquito más de trabajo. Los que tienen mano chiquita, en vez de hacerla como pistolita, doblan el dedo y meten más la mano. Ahora, importante, cuando voy a revisar a una paciente, siempre tengo que decirle lo que voy a hacer. Y como dijimos en un principio, voy a hacer esto, señora, si en algún momento le molesta mucho, usted me dice y nos detenemos, ¿sale? Sobre todo en los pacientes que son primerizas, pues los tactos les incomodan un poco. En las mamás que ya han tenido por lo menos un bebé, ya saben de lo que se trata, ¿sale? No sé si quedó contestada tu pregunta, mija. Sí, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? No, doctor, gracias. ¿No? Ok, bueno, entonces vámonos a la siguiente diapo, que sería, dice parto 777. Este ya es el mecanismo del trabajo de parto. Yo le doy 100 de lo mío. Sí. De mis tortas. Es una que dice parto 777. El fondo de las diapositivas es de un color como marrón café. A ver, ¿quién me dijo, doctor, que le había visto casado? ¿Qué me dijo? Doctor, creo que esa no nos las mandó porque... Sí, yo la tengo. Es que creo que no se las mandé o no sé. Entonces, espérenme ahorita. Ya la estoy La descargando. puedes mandar y la descargo. Sí, la estoy descargando para mandar. Ay, creo que yo la tengo aquí. Sí, en esta lo que vamos a ver precisamente es ya la aplicación de los conocimientos de la anatomía de la pelvis hacia lo que sería los movimientos cardinales que realiza el producto, que precisamente es encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y digo yo expulsión. Tenía un estudiante que decía expulsación. Bueno, ok, expulsación, sale. Ahorita en lo que va cargando la presentación. Entonces les decía, primer movimiento, vamos a ir haciendo la descripción ahorita y ya después nada más los vemos las imágenes. Primer movimiento es el encajamiento. ¿En qué consiste el encajamiento? Es cuando el estrecho superior, digo, cuando la presentación, o sea, vamos a hablar del parto más frecuente que es el cefálico, cuando la presentación se aboca o llega al estrecho superior de la pelvis, estrecho superior, promontorio, borde superior de la sínfisis de pubis. Entonces el encajamiento es cuando el diámetro diparental llega al estrecho superior de la pelvis.
¿Sí se ve mi pantalla? No, y sí, está negro. Creo que le está cargando. Es que según yo ya compartí. Ahí va, ahí va. Bueno, entonces, entre el encajamiento y el descenso es donde se da el asinclitismo y sinclitismo. ¿En qué consiste? Bueno, dijimos que para que descienda la cabeza del bebé, el sinclitismo es cuando hay una distancia igual de la sutura sagital de la cabeza del bebé. Ahí está exactamente. Ahora sí ya lo vemos. Ok, entonces pasamos la primera diapo, por favor. Entonces, ya dijimos lo que es mecanismo de trabajo de parto, y bueno, es la definición de parto de la OMS, conjunto de movimientos activos y pasivos que realiza el feto para salir a través de lo que sería la pelvis ósea, el canal vaginal y los huesos de la pelvis. Y habíamos dicho tanto el feto como sus anexos, que son la placenta y el líquido. La siguiente, por favor. Entonces aquí están los 7 mandamientos del mecanismo de trabajo de parto. Encajamiento, y entre el encajamiento y el descenso dijimos que se da el asinclitismo, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. Y es en ese orden. Algunos libros traen nada más 5, nosotros vamos a aprendernos los 7. Encajamiento, asinclitismo, sinclitismo, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y la expulsión. La siguiente, por favor. Entonces, en este esquemita podemos visualizar, digamos que en imágenes, lo vamos a ver cada uno, cómo se dan estos 7 pasos. Ahí está el primero, que es el encajamiento. La llegada de la presentación es el que está hasta arriba a la izquierda. Es la llegada de la presentación de la cabeza al estrecho superior de la pelvis. Bueno, descenso. Desciende la cabeza del bebé, ahora es el que está del lado derecho, el que dice B, desciende la cabeza, no, perdón, es el que está allá abajito de la primera imagen que describimos, descenso y flexión. Es el que dice B, vean cómo desciende la cabeza del bebito y entra dentro del hueco pélvico. Cuando el diámetro anteroposterior es amplio, la cabeza del bebé desciende así, sin tener que moverse, que sería en sinclitismo. Cuando el diámetro anteroposterior es estrecho, es como cuando ustedes se ponen un suéter apretado. Primero pasa un lado y luego pasa el otro, ¿sale? Cuando el cuello de su suéter es estrecho, primero pasa un lado y luego pasa el otro. Eso es lo que llamamos asinclitismo y luego vuelve al sinclitismo. ¿Cómo lo definimos? La equidistancia que forma la sutura sagital de la cabeza del bebé, la equidistancia, la misma distancia, tanto hacia la sínfisis del pubis como hacia lo que sería el promontorio. O sea que está así, derechito. El estrecho superior es amplio, baja así directo. El estrecho superior es estrecho, baja primero un pariental y luego el otro pariental. Y luego vuelve a estar equidistante. Eso es el sinclitismo. Ok, ya descendió la cabeza del bebé. Choca con el sacro. Siguen las contracciones y entonces pega su barbita al pecho del bebé, porque chocó con una superficie dura, una superficie rígida al sacro. Y entonces disminuye el diámetro suboccipito bregmático. Y como dijimos que el sacro es cóncavo, ¿qué va a presentar inmediatamente? Vean cómo empieza a girar la cabeza del bebé. Hace la rotación interna. ¿Qué va a hacer en esta rotación interna? Va a poner su occipital, su occipicio, debajo de la sínfisis de pubis. Su carita ahora está completamente hacia lo que es el sacro. Y ya está prácticamente ahí listo para el siguiente movimiento. Siguen las contracciones y ¿qué va a hacer? Extender la cabeza. Separa la barbilla del pecho del bebé y extiende la cabeza. Ahora apoya su occipital en la sínfisis de pubis. Entonces es encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, que es el C, y extensión, que es la letra D. Ya salió la cabeza del bebé. Una vez que sale la cabeza del bebé, tiene que volver a aninar su occipucio con la espalda. Entonces va a hacer la rotación externa, que es la que tenemos ahí como E. Hace la rotación externa, vuelve a acomodar el occipucio del bebé con la espalda, con los hombros.
Y entonces ahora sí, se libera el hombro anterior, lo bajamos, libera el hombro anterior, lo subimos, libera el hombro posterior, y ahora sí, la expulsión del bebé. ¿Sale? Entonces son esos 7 pasos: encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. ¿Sale? Siguiente diapositiva. Ahorita ya nada más los vamos a ver cada uno, para verlos un poquito más detalladamente. La siguiente diapo, por favor. Ok. Ponemos la siguiente diapo, por favor, chicos. Todavía se sigue viendo la... Bueno, yo sigo viendo la misma, la del esquemita. Sí, estás en la diapo 4. La del esquema. ¿Se ve? La Ajá, que sí. sigue del esquema, sí, por favor. Ah, según yo ya la había cambiado, ya está en la siguiente, entonces no sé. Sí, si quieres, ¿por qué no comparte Mariel para que no se te como sobrecargue tu compu? Sí, es que cuando mencionaba mi laptop ya estaba llamando mucho. Tranquila, Isis. Ok, entonces encajamiento es la llegada de la presentación, como dijimos, al estrecho superior de la pelvis. La siguiente, por favor. Ok, ahí tenemos entonces cómo está llegando la cabeza del bebé. Vean su diámetro bipariental, ya se ajustó a lo que sería el promontorio y la sínfisis de pubis. Esto es la llegada de la presentación por frecuencia, la presentación cefálica hacia el estrecho superior de la pelvis. Y vean, la sutura sagital es la que une los dos huesos parientales del bebé, como si lo estuviéramos partiendo a la mitad. Entonces, ahí el bebé está en un sinclitismo, en una equidistancia de la sutura sagital con respecto a lo que sería el promontorio y la sínfisis de pubis. Ahí está en un sinclitismo. ¿Sale? La siguiente, por favor. Ok. Ahí vean cómo va a descender la cabeza del bebé dentro de lo que es la pelvis verdadera o el estrecho medio. Y entonces, cuando la pelvis es amplia, así desciende, como lo marca la imagen, en sinclitismo. Cuando la pelvis en su diámetro anteroposterior es estrecha, primero desciende un pariental, como que pone la cabecita de lado, dijimos para disminuir el diámetro, y luego baja el otro pariental. Entonces, cuando tiene que hacer eso, primero se ponen a sinclitismo, rompe esa equidistancia que había y después vuelve a bajar el otro pariental, se acomoda y vuelve al sinclitismo. Y es aquí entonces entre el descenso, entre el encajamiento y el descenso, donde se da el asinclitismo-sinclitismo. ¿Vale? Primero el encajamiento, descenso normal, si la pelvis es amplia. Si está un poco estrecha, hace asinclitismo y luego el sinclitismo. La siguiente, por favor. Descenso. Las contracciones uterinas presionan al producto hacia abajo. Acuérdense que es nuestro motor de parto del útero. Habitualmente desciende primero el borde pariental posterior, asinclitismo posterior, y después baja el anterior y vuelve a estar en sinclitismo. La siguiente, por favor. Ok, ahí ya descendió la cabeza del bebé. Y vean cómo choca con el hueso sacro. Cóncavo, pero resistente. Y entonces al chocar con el hueso sacro, al tener esa resistencia que hace, flexiona el cuello. Y al flexionar el cuello, pega la barbita del bebé hacia su pecho. Entonces es encajamiento, descenso y inmediatamente al chocar con el sacro, flexión. Pega la barbita al cuello. La barbita al pecho, perdón. La siguiente.
Ok, la cabeza es una palanca de 2 brazos. Su punto de apoyo es la columna cervical, el mentón, es el brazo que es móvil. El brazo anterior es más largo que el posterior. Entonces desciende el occipucio y queda retenido el sincipucio, reduciendo, como dijimos, pega la barbita al pecho, y esto hace que se reduzca el diámetro suboccipito, debajo del occipito, bregmático, que sería la región frontal, de un diámetro de ser de 9 centímetros, ahora al estar pegada la barbita al pecho, se disminuye de ser de 11 centímetros, disminuye a 9 centímetros. Y esta disminución del diámetro es lo que permite que al seguir las contracciones, la cabeza del bebito rote. Sale. La siguiente diapositiva, por favor. Un segundo, chicos. Ok, entonces dijimos pega su barbita al pecho y eso va a hacer que disminuya su diámetro suboccipito bregmático y va a permitir la situación de que la cabeza del bebito rote dentro de lo que sería el hueco pélvico. La siguiente diapo, por favor. Ok, rotación interna. Cuando la posición inferior de la cabeza del bebé llega a la excavación pélvica, el occipucio gira desde el diámetro oblicuo hasta el anteroposterior, es la rotación interna. Continúan las contracciones y por la forma cóncava que tiene el sacro, la forma de tobogán que tiene y la resistencia que ofrece el sacro del piso pélvico, permite que la cabeza del bebé rote. La siguiente, por favor. Ok, entonces aquí tenemos cómo descendió la cabeza del bebito. Está entonces, en la imagen que tenemos ahí abajo, vemos cómo el occipucio del bebé queda debajo de la sínfisis de pubis. Y entonces, al hacer la rotación, siguen las contracciones y pueden ver cómo gira la carita del bebito. Ahora la cara queda sobre el sacro, siguen las contracciones y entonces ahora la sínfisis del pubis sirve de palanca y la cabeza del bebito se extiende. ¿Sale? Hizo el siguiente movimiento, rotación interna y luego la extensión. ¿Sale? La siguiente diapo, por favor. Ok, esta imagen nos sirve nada más para ejemplificar cómo entra la cabeza del bebé de una forma, pero al ir girando dentro de lo que sería el hueco pélvico, dentro de la concavidad, que es el sacro, rota, como si fuera dentro de un tobogán. La siguiente, por favor. Ok, y entonces aquí lo tenemos en imágenes. En la imagen que está hacia la izquierda, vean cómo descendió la cabeza del bebé, chocó con el sacro, pegó la barbilla. Siguen las contracciones y entonces ahora hace la rotación interna, apoya su occipucio debajo de la sínfisis de pubis, siguen las contracciones, ahora separa la barbilla, inmediatamente se está dando el siguiente movimiento que es la extensión. La siguiente, por favor. Ok, la extensión, el descenso continúa, la frente del bebé es impulsada, como dijimos, hacia arriba, los ligamentos acrociáticos, la punta del coxis, los elevadores del ano, hacia arriba y hacia adelante. La nuca queda debajo de la sínfisis de pubis,
que ahora es el brazo de la palanca, el mentón se separa del pecho, la barbita se separa del tórax, se eleva el occipucio y la frente empieza a hacer presión sobre el periné. Es aquí cuando separa los labios de la vagina. Y es cuando decimos que el bebé empieza a coronar, porque los labios de la vagina se ponen sobre lo que sería el biparietal del bebé como si fueran una corona, ¿sale? Empieza a separar los labios de lo que sería la vagina. La siguiente, por favor. Ok, aquí tenemos la flecha mayor, que es el vector que realizan las contracciones del útero para hacer presión del producto sobre lo que sería el piso pélvico. Choca con lo que sería el sacro y dirigiría al bebito, como dijimos, abajo las flechas chicas son los elevadores del ano, que van a transformar este vector hacia arriba y hacia adelante. La siguiente diapo, por favor. Ok, aquí lo tenemos, cómo siguen las contracciones. ¿Se acuerdan que empezó a extender el bebito? Sigue su occipucio separado, apoyado sobre lo que serían las ínfisis de pubis, sigue descendiendo, inclusive aquí ya está prácticamente la cabeza afuera, está haciendo el movimiento de extensión. Inmediatamente vean cómo estaban los hombros del bebé. Va a ser el siguiente mecanismo, que sería la rotación externa, para volver a acomodar el occipucio sobre lo que sería, acomodarlos, alinearlos, con lo que sería los hombros, la espalda del bebé. Ok, la siguiente, por favor. Rotación externa o reconstitución. Luego de que sale la cabeza del bebé, gira en el sentido contrario al que había realizado durante lo que es el trabajo de parto, para volver a alinear lo que es el occipucio, la región posterior de la cabeza del bebé, con los hombros, o sea, con el dorso, con los hombros del producto. La siguiente, por favor. Ok, entonces vean cómo hizo la rotación externa. Cuando nacen los bebitos, nacen viendo hacia el techo. Nunca o muy rara vez nacen viendo hacia el cielo. Vean cómo tengo a la paciente en posición ginecológica. La cabecita se había extendido y la cara del bebé estaba viendo hacia el piso. ¿Qué voy a ayudarle a hacer y qué va a hacer la cabeza del bebito? Va a volver a acomodar su occipucio con los hombros, ya estando la cabeza fuera de lo que es la vagina. Eso se llama rotación externa. ¿Qué voy a hacer? Nada más lo voy a ayudar con la punta de los dedos. Y entonces ya al hacer la rotación externa, otra vez la cabeza, el occipucio está alineado con la espalda, con los hombros. Ya nada más voy a liberar, voy a bajar la cabeza del bebé, libero el hombro anterior, voy a subir la cabeza del bebé, libero el hombro posterior y viene después lo que es la expulsión del resto del cuerpo. La siguiente, por favor. Ok, expulsión. Después de la salida de la cabeza, viene el desprendimiento de los hombros, siguiendo el mecanismo del resto de lo que fue la presentación y la expulsión del resto del cuerpo del bebito. La siguiente, por favor. Ok, esta es una animación con flash. Aquí podemos ver que, bueno, está lo que sería el encajamiento. Bueno, no se ve que corra, pero vamos a verlo más adelante en lo que sería el video que dice animación 3D. Ok, y entonces aquí tenemos unas fotos secuenciales de lo que es el parto. Aquí ya tengo a mi paciente, lo que ven ahí como un cinturón negro es el transductor. ¿Se acuerdan que decíamos que tenemos dos transductores? Uno que está percibiendo lo que es la frecuencia cardíaca fetal. Es el que tenemos ahí arriba inmediatamente sobre el vientre. Es el que nos va a estar amplificando pum, 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 los latidos cardíacos. El otro cinturón está hacia el fondo del útero, en el fondo del abdomen de la mamá. Y es el que nos va a estar midiendo la intensidad de las contracciones uterinas. Cómo van aumentando la fuerza de las contracciones y cuántas contracciones se presentan en 10 minutos. ¿Sale? Entonces, ahí tengo a mi paciente en posición ginecológica. Regresamos a la anterior. Tengo a mi paciente en posición ginecológica. Bueno,
algo que dice actualmente la norma oficial mexicana para la atención de parto, o la guía de práctica clínica más que la norma. Nos dice que no tenemos que hacer tricotomía en la paciente, que eso aumenta el riesgo de infecciones. Ok, bueno. A la paciente no le hicimos tricotomía en el hospital. Le dijimos, señora, lo más probable es que su bebito nazca por parto, usted ya ha tenido partos previos. Una manera en que nos va a ayudar, si usted se rasura en casa y el vellito queda lo más cortito, para que en el momento del parto ni se impregne líquido amniótico en los vellitos, ni se impregne orina, ni se impregne materia fecal. Y al momento de hacer la reparación de la sutura, no lo confundamos con el vellito púbico. ¿Sale? No le hicimos la tricotomía en el hospital, con toda calma, previa a lo que es el trabajo de parto, ya se la hace en casa. No hay mayor problema. Y vean cómo tengo bien los planos, mi paciente ya está en posición ginecológica. Eso negro que se ve ahí, esos son los cabellitos de la cabeza del bebé. Ahí ya en este momento, ahorita ya está haciendo presión sobre lo que sería el tercer plano de Hodge. Y empieza a separar los labios. ¿Sale? La siguiente, por favor. Ok, primera maniobra para atención del parto. Maniobra de Ridget. ¿En qué consiste la maniobra de Ridget modificada? Una mano con una gasa va a hacer compresión sobre lo que sería el periné. Lo va a distender hacia abajo. ¿Esto qué va a hacer? Va a estar haciendo que los músculos que a la entrada de la vagina se distiendan, se estiren y permitan la salida de la cabeza del bebé. La otra mano, la que está arriba, va a esperar a que salga la cabeza del bebé y lo que va a hacer es modular la expulsión de la cabeza del bebé, que la expulsión no sea brusca, que no sea abrupta, para que no desgarre el periné. No voy a dejar que salga así, como un tapón de botella, sino voy a hacer que la cabeza del bebito se expulse de una manera suave, de una manera gentil. La siguiente, por favor. Ok, ahí tenemos, vean la mano inferior, cómo está haciendo compresión, está distendiendo el perine y la otra mano lista a recibir la cabeza del bebé. La siguiente, por favor. Ok, en este momento, cuando ya la cabeza del bebé está haciendo la distensión, hacemos la episiotomía. ¿En qué consiste la episiotomía? Ya vimos los músculos del perine. Vean, ahí está alrededor de la vagina, de la vulva, es el bulbo cavernoso y si acaso un poquito del superficial transverso del perine. Infiltro con anestesia, con gilocaína, al 1 o al 2%, puede tener epinefrina. La función de la epinefrina lo único que va a hacer es vasoconstricción para que disminuya el sangrado, puede ser con o sin epinefrina. ¿Qué es lo que tengo que verificar? Que al momento de estar infiltrando no esté dentro de un vaso. ¿Cómo lo voy a hacer? Aspiro un poquito el émbolo de la jeringa y no veo que se llene de sangre. Porque si lo infiltro estando dentro de un vaso, lo que voy a pasar es pasarle un bolo intravascular de gilocaína. ¿Sale? Eso no me sirve. Tengo que infiltrar en tejido. Entonces, infiltro, voy aspirando, veo que no estoy en vaso y meto mis 2 dedos para separar la cabeza del bebé del periné. Y en ese momento que ya siento la presión de la cabeza del bebé, mis tijeras y un corte. No estoy cortando papel, preferentemente el menos número de movimientos que corten lo que serían los músculos, la piel y la mucosa vaginal. Doctor, ¿qué tan profundo debe ser? Lo necesario para que no tengas resistencia del periné. ¿Cuánto es eso? Habitualmente no son más de 3 a 5 centímetros. ¿Qué debo hacer? ¿Media lateral o media? Bueno, si ya tienes experiencia atendiendo partos, puedes hacer una media, porque sabes cómo modular la expulsión de la cabeza del bebé y cómo proteger el periné para que no condicione un desgarro. Si apenas estoy aprendiendo, hago una media lateral, porque entonces ya la posibilidad de que me vaya hacia el ano o hacia el esfínter del ano es mucho menor. ¿Sale? Entonces, puede ser media lateral o puede ser media. Estoy aprendiendo apenas media lateral. Ya sé hacer epicios, ya domino bien toda la técnica, puedo hacer un epicio medio. ¿Cuánto? No más de 5 centímetros. ¿Qué tengo que sentir? Que ya no hay resistencia del periné para la salida de la cabeza del bebito. Siguiente diapo, por favor. Ok, aquí ya salió la cabeza del bebé. La mano de abajo sigue deprimiendo el periné y la mano de arriba moduló la expulsión de la cabeza del bebé para que no saliera de manera abrupta, que no saliera de forma violenta, de una manera brusca, que no provoque desgarros. La siguiente, por favor.
Ok, ahí ya salió la cabeza del bebé. ¿Qué está haciendo la mano de arriba? Buscar que no haya circular de cordón. ¿Qué está haciendo la mano de abajo? Maniobra de Ridget, protegió el periné. Vean cómo el occipucio está debajo de la sínfisis de pubis. La carita del bebé está viendo hacia el piso. Y así nacen los bebés viendo hacia el piso. Y aquí es donde voy a hacer la rotación externa. ¿Cómo la voy a hacer? ¿De qué lado estaba el foco fetal? Del lado izquierdo de la mamá. Si recordamos la primera diapositiva, el cinturoncito con el transductor estaba del lado izquierdo. ¿Qué voy a hacer con la punta de los dedos? Nada más ayudarlo a que rote al lado izquierdo. Doctor, la paciente llegó en expulsivo, ya estaba a punto de nacer, la pasamos, no sabemos de qué lado estaba el corazón de bebé, de qué lado estaba el dorso. Tranquilos. Nada más pon tu mano sobre la cabeza del bebé y la cabeza del bebito te va a decir hacia dónde quiere rotar, hacia dónde se quiere reconstituir. Tú lo único que vas a hacer es ayudarlo. ¿Qué es lo que no se vale? Que me ganen los nervios, que lo rote hacia donde se me ocurra y de repente me hablan, doctor, es que no rota, a ver, suéltalo. Y lo sueltas y como si fuera volante se regresa rotando hacia el lado contrario. ¿Por qué no deben de hacer eso? Si lo rotan hacia el lado contrario y no rota, le están torciendo el cuello al bebé y le pueden provocar una lesión del plexo braquial. Entonces, nada más, si no sé de qué lado estaba, mi mano ahí. Y solita la cabeza del bebé me va a decir hacia dónde lo roto. Si ya sé de qué lado estaba el dorso, voy a rotar la cabeza del bebé hacia el lado que estaba el dorso. ¿Sale? Siguiente diapositiva. Ok, y aquí vean cómo ya está lista las manos. ¿Se acuerdan que el foco estaba del lado izquierdo de la mamá? ¿Qué es lo que voy a hacer? Nada más con la punta de los dedos. Ya inclusive se empieza a angular la cabeza del bebito. Lo único que voy a hacer es ayudarle a que termine de rotar. La siguiente, por favor. Ni presión, ni fuerza, punta de los dedos. Y mire, lo que hizo fue rotarlo. ¿Sale? Alineó el occipucio con lo que sería el dorso del bebé. La carita del bebé ahora está viendo hacia el lado derecho de la mamá. El occipucio está del lado izquierdo. Ya hicimos la rotación externa o reconstitución. Ya que es lo único que tengo que hacer, bajar la cabeza del bebé y libero el hombro anterior. Subo la cabeza del bebé, libero el hombro posterior y viene el resto del cuerpo del bebito. La siguiente, por favor. Ok, ahí está. Liberando, está dirigiendo la cabeza del bebé hacia abajo, liberando el hombro posterior. Ok, la siguiente. Luego dirijo la cabeza del bebé hacia arriba, libero el hombro posterior y sale el resto del cuerpo del bebé. Ok, sale el resto del cuerpo del bebé y ¿qué voy a hacer? Está lo que llamamos pinzamiento tardío del cordón umbilical. Vean cómo el bebé está a la misma altura de la pelvis materna, para que la sangrita del bebé de la placenta pase hacia el bebé. Si pongo más arriba el bebé, al contrario, la sangre del bebé se va a regresar hacia la placenta. Si lo pongo más abajo, se va a venir la sangre materna. Tiene que venir al mismo nivel de la pelvis materna. ¿Cuál es el momento oportuno de pinzar el cordón umbilical? Decimos que hay 3 datos del pinzamiento tardío del cordón. Primero, que ya no tiene pulso. Ya no siento el pulso a través de lo que serían las arterias y venas umbilicales. Segundo, ya no tiene tono. Ya no corre sangre a través de él y está todo flácido. Y tercero, cambia de color. De tener una coloración de los 2 vasitos, ahora se ve blanco, porque ya no hay circulación. Entonces, en este momento es el adecuado para pinzarlo y contarlo. ¿De qué depende de que lo pince rápido y se lo pase al pediatra o que pueda darle tiempo para que se pince de manera tardía? De las condiciones en que nació mi bebé. Oiga, que traía cierto tinte de meconio y salió como que deprimido, no, pues pínzalo rápido y se lo vas al bebé para que lo reanime el pediatra. Está muy bien, nació llorando, no hay tintes de meconio, está todo tranquilo. Con calma, pinzamos un pinzamiento tardío. ¿Qué es la función del pinzamiento tardío? El volumen sanguíneo del bebito no es tanto como en un paciente pues adulto. Entonces, si yo lo pinzo luego, mucha de la sangre del bebé va a quedar atrapada dentro de la placenta. ¿Qué es lo que hago con el pinzamiento tardío? Permito que esa sangre de la placenta regrese hacia el bebé y ya luego lo pinzo y lo corto. Si no hay ninguna situación de compromiso con el bienestar fetal, puedo hacer el pinzamiento tardío. Si hay datos de que hubo sufrimiento y por reactividad, meconio, lo pinzo luego y se lo paso al pediatra. ¿Sale? La siguiente, por favor.
Ok, ya salió el bebé. Vamos por la placenta, el alumbramiento. Tercer periodo de trabajo de parto. Ya nació el bebé, manejo farmacológico para el acortamiento del tercer periodo. En la pierna de la paciente voy a inyectar una ámpula de oxitocina. ¿Cuánto es una ámpula de oxitocina? 5 unidades internacionales de oxitocina. Se las inyecto en el muslo de la paciente. Y eso va a favorecer las contracciones. Favorece las contracciones y permite que se desprenda la placenta. Manejo activo para el acortamiento del tercer periodo del trabajo de parto. Maniobra que está haciendo aquí. Esta es la maniobra de Brandt-Andrews. ¿Cuál es la función de la maniobra de Brandt-Andrews? Evitar la eversión uterina. ¿En qué consiste? Mi mano va a estar rechazando el cuerpo del útero. La mano que está suprapúbica va a estar empujando el cuerpo del útero hacia arriba, que no se voltee. Y la mano que está abajo no está haciendo fuerza. Nada más tiene la pinza con el cordón y lo que es la flexión de mi brazo sobre mi antebrazo, esa es toda la fuerza que va a realizar. Nada más haciendo una tracción muy suave para ver hacia qué lado se desprende el cuerpo de la placenta. Entonces, hago presión suprapúbica con la mano que está por fuera, externa, y la mano interna hace una tracción suave para desprendimiento de la placenta y veo hacia dónde se desprende. Hacia arriba, hacia abajo, lado izquierdo, lado derecho, y hacia donde me va dando, voy traccionando muy suavemente, pero siempre rechazando el fondo del útero. Si no hago esto, al jalar el útero, se va a voltear como un calcetín. Y volteándose el útero y estando de fuera, la única manera de regresarlo es bajo anestesia, pero va a sangrar muchísimo. Entonces, lo que quiero hacer es evitar la eversión uterina y evitar una hemorragia obstétrica. Rechazo el cuerpo del útero y hago una tracción suave de la placenta, siempre rechazando el cuerpo del útero. Maniobra de Brandt-Andrews. La que sigue, por favor. Ok, ya se desprendió la placenta, doctor, ya viene. Ok, una mano tiene la pinza con el cordón y la otra está lista para recibir a la placenta. Y aquí viene la siguiente maniobra, maniobra de Dublín, como la capital de Irlanda, Dublín. ¿En qué va a consistir? Voy a tomar el cuerpo de la placenta y le voy a dar de vueltas, lo voy a hacer girar. Para que aquí afuera giro el cuerpo de la placenta, pero adentro las membranas también están girando, se están enrollando. ¿Esto qué me va a permitir? Que no queden restos de membranas placentarias dentro de la cavidad uterina, ¿sale? Que no queden restos que me pueden provocar, primero, sangrado, y segundo, que me pueden provocar este tejido que se echa a perder, una sepsis, ¿sale? Maniobra de Dublín. La siguiente, por favor. Ok, aquí viene el cuerpo de la placenta. Este es un desprendimiento, hay dos técnicas de desprendimiento, dos mecanismos de desprendimiento. Desprendimiento de Schultz y desprendimiento de Duncan. Schultz, ¿qué consiste? Primero viene el cuerpo de la placenta y viene la placenta, lo que es la cara fetal, y atrás viene el coágulo retroplacentario. Generalmente este mecanismo de desprendimiento es cuando la placenta se encuentra fúndica en el fondo del útero. Cuando la placenta se encuentra en las caras marginales, anterior o posterior, al tiempo que se viene desprendiendo la placenta, viene el coágulo placentario. Ese es el mecanismo de Duncan. Schultz es como este. Se dice que el mecanismo de Schultz es un mecanismo limpio, porque primero sale la placenta y luego el coágulo retroplacentario. Mecanismo de Duncan, al mismo tiempo viene en placenta y coágulo, mecanismo sucio. ¿Sale? ¿De qué depende? ¿Dónde está implantada la placenta? Bueno. Volvemos a nuestra maniobra de Dublín. Ya está esperando la placenta, la va a recibir y luego la va a empezar a dar de vueltas, a girarla para que se enrollen las membranas. Siguiente, por favor. Ok, ahí ya está tomando el cuerpo de la placenta y le va a estar dando de vueltas. La siguiente, por favor. Bueno, salió la placenta. Revisión de la cavidad uterina. ¿Qué es lo que nos dice la guía de práctica clínica? Ya no se debe hacer revisión manual a menos
de que sea necesario, porque si no es una violencia obstétrica. Perdón. Se ve que quienes hicieron la guía de práctica clínica no son obstetras. No es violencia obstétrica. Seguridad para tu paciente es seguridad para ti. ¿Cuánto mide el diámetro de la cabeza del bebé? 12 centímetros. ¿Cuánto mide mi puño? Si yo lo hago así, bolita, rollito, menos de 12. ¿Cuánto mide la longitud del bebé? 50 centímetros. ¿Cuánto mide mi mano hasta mi antebrazo? 30 centímetros. Una vez que sale el bebé, el útero se contrae. Si yo no hago revisión de cavidad, no puedo estar seguro de que se hayan venido todos los cotiledones y todas las membranas. ¿Qué hago? En una gasita, envuelvo una gasita a la punta de mis dedos, la hago rollito, mide menos que la cabeza del bebé, y la introduzco a través de vagina al fondo del útero. Y voy a hacer revisión de la cara anterior, de la cara lateral, de la cara posterior, de todas las caras del útero. Saco mi mano, ¿hay restos? Que todavía hay restos. Va a una segunda revisión. Limpio, ya no hay restos. ¿Qué voy a estar sintiendo? El útero se contrae y me detiene la mano, me hace presión en la mano. Y al sacar mi mano voy a ver que se controló el sangrado. ¿Eso es violencia obstétrica? No. Son maniobras que se tienen que hacer para seguridad de la paciente. Si yo no la hago, ¿cómo voy a saber si ya no quedaron restos? ¿Cómo voy a saber que el útero se contrajo adecuadamente? No, pues nada más palpándolo por fuera. Pues no, no es completo, no es correcto. Oiga, doctor, y si en vez de la mano meto mi pinza de anillos con una gasa ya o como una limpieza, puede ser, sí, pero la pinza de anillos no tiene la sensibilidad de tu mano. No vas a sentir cómo el útero te aprieta la mano, cómo se contrae. Cuando ya atendí muchos partos, ya tengo experiencia, sale, pues con la pinza de anillos puedo hacer la limpieza de cavidad. Ya sentí cómo el útero se redujo, cómo disminuyó la cavidad uterina y cómo está bien contraída. Pero cuando todavía no tengo experiencia, cuando estoy en mi servicio social, tengo que meter la mano y sentirlo. Tengo que palpar que el útero se puso duro. Tengo que ver que ya no hay sangrado. No es violencia obstétrica. Ustedes que se están formando apenas, chicos, revisión de cavidad. Revisión de cavidad es seguridad para sus pacientes, es seguridad para ustedes. ¿Sale? Ok. Y entonces, también la guía de práctica clínica dice, episiotomía solo cuando sea necesario. Ok. Tengo una mamá primeriza de 14 años. ¿Ustedes creen que su periné va a ser elástico? Pues no, voy a tener que hacer una episiotomía. ¿Cómo lo voy a valorar? En el momento que están haciendo el bebé. Una mamá que es multípara, basta con que introduzca mis dedos, separe los labios y la cabeza del bebé pasa. Lo vamos a ver en el video. Una mamá que es primípara o que es su segundo embarazo, a veces que hay que hacer una episio chiquita. Y vean aquí en la imagen, el borde del epicio es de bordes regulares. Va a ser muy fácil suturar o hacer la reparación. En cambio, si no le hago epicio y se desgarra y hace un desgarro así todo ramificado, punto por aquí, punto por acá, punto por acá, ¿cuál va a dejar más secuela? El desgarro. El epicio se repara y no quedó ningún problema. Aquí lo que está haciendo, está infiltrando lo que sería piel, luego infiltraría hacia adentro y después vendría lo que es la reparación. Mucosa vaginal, reparamos con sujete continuo anclado. Músculos, puntos simples separados. Piel, puntos invertidos. ¿Cuántos puntos tengo que dar? Los necesarios para que se repare el plano. ¿Qué sutura tengo que utilizar? La que comúnmente te dan Catgut crómico 2 ceros. ¿Cuál sería la sutura ideal? Vicryl de 2 ceros. ¿Por qué el Vicryl y no el Catgut? Pueden servir las dos. La ventaja con el Vicryl es que el tiempo de absorción del Vicryl es de 60 días. O sea que me va a durar más tiempo afrontar esa incisión y va a permitir que cicatrice de mejor forma. Pero si no, con el Catgut, que en 7 días se absorbe, con ese ya cicatrizó la episiotomía. Y de hecho, lo que les dan en la mayoría de los servicios es el Catgut crómico de 2 ceros. La siguiente, por favor, hijos. Ok, entonces nos vamos con lo que es el desprendimiento. Y tenemos que el desprendimiento para la expulsión de la placenta
a través del canal de parto, bueno, lo que es el alumbramiento. ¿Por qué se produce? Primero, porque la superficie uterina, al contraerse, disminuye su tamaño. La superficie placentaria no se puede contraer, no disminuye su tamaño. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es la superficie del útero. Esta es la superficie de la placenta. Se contrae el útero cuando salió el bebé y se contrae. Quedan descubiertos bordes de la placenta, no se pueden contraer. Y entonces en esos bordes que quedan descubiertos empieza a sangrar y se forma el coágulo retroplacentario que va a disecar a la placenta. ¿Sale? Bueno, entonces disminución de la superficie uterina, la superficie placentaria no puede disminuir, se desprenden los vasitos y forma el coágulo retroplacentario. Siguiente diapo, por favor. Aquí lo tenemos en imagen. Salió el bebé. Vean cómo el útero se contrae, pero la placenta no puede contraerse. Entonces, se empieza a hacer rollito, se forma atrás de la placenta el coágulo retroplacentario y se empieza a desprender la placenta. Se diseca por el coágulo retroplacentario. La siguiente, por favor. Ok. Los dos mecanismos, dijimos Schultz y Duncan. Mecanismo de Schultz, lo que consiste es que cuando la placenta está fúndica, se desprende primero lo que sería la cara fetal y después viene lo que es el coágulo retroplacentario. Mecanismo de Duncan, cuando la placenta está marginal, al mismo tiempo que se desprende el cuerpo de la placenta, se desprende el coágulo retroplacentario y entonces cuando salen al mismo tiempo placenta y coágulo. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el esquema de cómo se desprende. El esquema A es el mecanismo de Schultz. Vean cómo la placenta estaba fúndica, se contrajo el útero, se formó detrás de la placenta el coágulo y sale primero el cuerpo de la placenta y luego sale lo que sería el coágulo retroplacentario. Mecanismo de Duncan, la placenta es la imagen B, la placenta estaba marginal, al tiempo que se va deslizando la placenta, viene saliendo el coágulo retroplacentario. Mecanismo de Schultz, mecanismo de limpio. Mecanismo de Duncan, mecanismo sucio. La siguiente, por favor. Ok, doctor, ¿qué cree? Me va a regañar. Me colgué mucho del cordón umbilical y se rompió. Y la placenta todavía no había salido. Chanclas. Me quito el guante, te doy un zap y me vuelvo a poner el guante. No te preocupes, no pasa nada. ¿Qué voy a hacer? Un desprendimiento manual de la placenta, un alumbramiento manual. Eso es lo que hacemos durante la cesárea. ¿En qué consiste? Mi mano en el fondo, sobre el abdomen de la paciente, en el fondo del útero. Y la otra mano la voy a introducir. Por eso les digo que la revisión de cavidad no es una violencia obstétrica. Cuando hay ruptura del cordón, tengo que meter mi mano, vean cómo meto mi mano, y con los dedos voy separando el margen de la placenta, voy separando el cuerpo de la placenta y me lo traigo. El mismo procedimiento lo hago en la cesárea. ¿Dónde está la violencia obstétrica? ¿Sale? Y por otro lado, reviso que la cavidad uterina esté bien limpia. En la cesárea reviso, hago una limpieza con una compresa de la cavidad uterina. ¿Dónde está la violencia obstétrica? Es que en la cesárea tiene analgesia. En el parto lo tolera la paciente. Lo único que le tengo que decir es, respire profundo, con la boca abierta, jadeando como si hubiera corrido mucho. Lo único que le voy a pedir que no haga es que mueva su cadera, porque entonces tengo que seguirla con la mano. ¿Sale? Muy tolerado por las pacientes, se ha hecho siempre, lo han hecho todo el tiempo. Nada más que actualmente dicen es violencia obstétrica. No es violencia obstétrica. Entonces se rompió el cordón umbilical, tranquilos, meto mi mano y por vía vaginal voy a hacer el desprendimiento manual de la placenta. ¿Sale? La siguiente diapo, por favor. Ok. Bueno, ya dijimos la maniobra de Brandt-Andrews para evitar la eversión uterina. Mano suprapúbica rechaza el cuerpo del útero y la mano que está por debajo, una tracción muy suave, nada más la flexión de mi antebrazo sobre mi vaso para que haga la tracción de la placenta, del cordón placentario, para que no se rompa. La siguiente, por favor. Ok, pónganse atentos chicos, esto sí necesito de su atención.
Aquí viene un concepto, variedad de posición. Y esta es una pregunta que les hacen a todos en la sala de labor. ¿Cuál es la variedad de posición de tu bebé? Y en base a la variedad de posición, ¿cuánto le falta rotar para que esté listo para nacer? ¿Qué es la variedad de posición? La variedad de posición, por consenso, hablamos de lo que son los partos en presentación cefálica, por consenso, tomamos el occipucio, o sea, el occipital del bebé, la parte posterior del cráneo del bebé, como referencia. Y entonces, aquí tengo, primera imagen de la izquierda, es una pelvis materna, ¿se acuerdan? Estrecho superior, forma de corazón, ahí está. ¿Qué es lo que hice? Dividirla en 4, como parte de un pastel. Ahí está tomando lo que sería, hacia atrás está el sacro, punto medio, hacia adelante está la sínfisis de pubis, punto medio, y trazo una línea. Hacia los lados está la línea inominada, divido, y tengo 4 cuadrantes de la pelvis. Entonces, estoy hablando de la pelvis materna. Los lados que importan son la pelvis materna, no los que yo tengo enfrente. Entonces, aquí tengo a la mamá, vean, hacia atrás está el sacro, hacia adelante está la sínfisis de pubis. Imagínense a la mamá. No está recostada en posición ginecológica, estamos en la imagen izquierda. Entonces, hacia atrás está posterior derecho de la mamá y posterior izquierdo de la mamá. Hacia adelante, anterior derecho y anterior izquierdo de la mamá. Son los 4 cuadrantes. Los cuadrantes de la mamá, yo no importo. Lado derecho y lado izquierdo de la mamá. Posterior derecha, posterior izquierda. Anterior derecha, anterior izquierda. Sale. Pero la mamá yo no la tengo viendo desde arriba, en lo que sería el parto. Imagen derecha. Ya acosté a la mamá. La tengo en posición ginecológica. Entonces vean, el corazón quedó boca arriba. Atrás está el promontorio y el sacro. Adelante está la sínfisis de pubis. Ahí está el corazón. La marcadora está acostadita boca arriba. Ok, es la misma división. Pero entonces ahora los posteriores quedaron abajo. Posterior derecho de la mamá está en posición ginecológica. Imagínense que ustedes están en la posición ginecológica. Entonces está posterior derecho, posterior izquierdo. Anterior derecho y anterior izquierdo. No de ustedes que están aquí para atender el parto, de la mamá. Los que importan son del lado derecho y el lado izquierdo de la mamá. Posterior derecha, posterior izquierda. Anterior derecha y anterior izquierda. ¿Hasta ahí estamos claros cómo dividimos a la pelvis en cuadrantes? ¿Cambio? Sí, doctor. Ok. Entonces dijimos que la variedad de posiciones, por consenso, el occipital del bebé en cada uno de estos cuadrantes. Entonces, imagínense que el occipucio está en la región posterior. Vamos a pensar que está en la región posterior izquierda. Sería occipito izquierda posterior. Sale. El occipucio está justo en medio del posterior izquierdo y el anterior izquierdo. Está en occipito izquierda transversa. El occipucio está en el cuadrante izquierdo anterior. Sería occipito izquierda anterior. ¿Sale? Entonces, del lado izquierdo tenemos 3 variantes. Occipito izquierda posterior, occipito izquierda transversa y occipito izquierda anterior. ¿Sale? No está del lado izquierdo, doctor, está del lado derecho. Tenemos nuestras 3 variantes. Occipito derecha posterior, occipito derecha transversa, occipito derecha anterior. ¿Sale? ¿Cuál es la posición en la que sale el bebé? Cuando su occipucio está justo debajo de la sínfisis de pubis. Entonces, cuando el occipucio está debajo de la sínfisis de pubis, ahí está en posición directa para nacer. ¿Sale? Porque es importante saber la variedad de posición. Siguiente diapo, por favor. Ok, entonces tenemos las 4 imágenes, los 4 cuadrantes, posterior derecha, posterior izquierda, anterior derecha y anterior izquierda. Y ya dijimos las 3 variantes del occipucio en la izquierda, izquierda posterior, izquierda transversa, izquierda anterior. En la derecha 3 variantes, derecha posterior, derecha transversa, derecha anterior. Y cuando ya está listo para nacer, el occipucio está debajo de la sínfisis de pubis. Eso se llama posición directa. La siguiente, por favor. Ok. Ahí tenemos la pelvis de la mamá.
está igual en posición ginecológica. Aquí abajo el piquito es el coxis. Y la primera fontanela que vemos es la que está entre los frontales y el parental. Esa es la bregmática. Y la que está debajo de la sínfisis de pubis es la lamboidea. Esta ya es una posición directa para que nazca el bebé. Ya está viendo hacia el piso. Ya nada más falta que salga la cabeza del bebé y está en posición directa para nacer. La siguiente diapositiva, por favor. Ok. ¿Por qué es importante saber la variedad de posición? Y se los van a preguntar. Ya dijimos que tienen sus 3 variantes. Vamos a ver ahora la imagen que está del lado derecho. La cola de la flecha es el occipucio del bebé. La punta de la flecha es el frontal. La punta de la flecha es la fontanela bregmática. La cola de la flecha es la fontanela lamboidea. Entonces, vamos a ver primero la flechita, donde la cola de la flecha está en el occipito derecha posterior. Estamos en la imagen que tenemos a la derecha. La cola de la flecha está en occipito derecha posterior. ¿Cuánto le falta rotar para que la cola de la flecha esté debajo de la sínfisis de pubis? Pues mire, le falta todo el cuadrante anterior derecho y la mitad del cuadrante posterior derecho. Entonces, un cuadrante mide 90 grados y la mitad del otro cuadrante 45 grados. 90 más 45, 135. Entonces está en posterior derecha y tiene que rotar hasta estar en posición directa, tiene que rotar 135 grados. Doctor, está en transversa derecha, o sea, transversa derecha. ¿Cuánto tiene que rotar para que esté listo para nacer? 90 grados. Doctor, está en occipito anterior derecha. Ya tenemos ahí la flechita. ¿Cuánto le falta rotar para que nazca? 45 grados. ¿Sale? Por eso es importante la variedad de posición, porque con la variedad de posición puedo saber cuánto le falta rotar a la cabeza del bebé para que esté listo para nacer. Vamos a la imagen de la izquierda. Aquí tenemos un occipito izquierda anterior. Vean, la colita de la flecha está en el cuadrante anterior izquierdo. ¿Cuánto falta para que rote la colita de la flecha y quede debajo de la sínfisis de pubis? 45 grados. ¿Hacia dónde va a rotar la cabeza del bebé? Hacia donde tenga que hacer el menor esfuerzo. Volvemos a la imagen derecha. Si la colita de la flecha está en un cuadrante posterior derecho, no va a rotar haciendo toda la vuelta de 100 y cacho de grados hacia el otro lado. Va a rotar hacia donde tenga que hacer el menor esfuerzo. Por eso podemos determinar cuántos grados le falta rotar a la cabeza del bebé para que esté listo para nacer. Volvemos a la imagen de la izquierda. La cabecita del bebé, el occipucio, está en el cuadrante anterior izquierdo. No va a rotar hacia todo el otro lado, haciendo un giro de más de 160 grados, no. Va a rotar los 45 grados que le hacen falta. ¿Sale? Oiga, doctor, entonces la variedad de posición se va a ir modificando conforme evoluciona el trabajo de parto. Sí, ¿se acuerdan de la rotación interna? Precisamente la variedad de posición se va a ir modificando durante el trabajo de parto. Y entonces, con la variedad de posición, podemos determinar cuánto le falta al bebé para estar listo en posición para poder nacer. Oiga, doctor, y si el occipucio está delante del sacro, está recargado en el sacro, esa se llama occipito sacra. Y esa es la variedad de posición más difícil para que complete el trabajo de parto. ¿Sale? Porque tiene que rotar 180 grados, ya sea hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. La occipito sacra es la variedad de posición que más difícil presenta la rotación. ¿Sale? Oiga, doctor, y si no viene de cabeza, viene sentado, ¿cuál es el punto de referencia? El punto de referencia, entonces, va a ser el sacro. Si en la presentación cefálica es el occipucio, en la presentación pélvica es el sacro, o sea, la colita del bebé. Y decimos sacra posterior derecha, sacra transversa derecha,
sacra anterior derecha, sacra posterior izquierda, sacra transversa izquierda, sacra anterior izquierda. ¿Sale? Serían las variantes de posición en una presentación pélvica. Pero generalmente la presentación pélvica, y lo vamos a ver en distocias de presentación, no dejamos que un parto nazca pélvico, porque puede hacer distocia de presentación que sea pélvico incompleto o completo, porque puede hacer compresión abdominal del cordón umbilical, porque puede ser presentación compuesta, que baje un hombro y el otro esté flexionado, o porque puede hacer retención de cabeza última. Por eso en los casos de presentación pélvica optamos por la cesárea. Que ya llegó un expulsivo y ya está pélvico completo y con una patita afuera, bueno, ni modo. Te encomiendas a Dios y dices, voy a hacer mis maniobras de parto pélvico. Lo vamos a ver cuando veamos distocias. ¿Sale? Pero preferentemente un producto pélvico es para cesárea. ¿Se entendió lo que es la variedad de posición? Ok. Entonces, sí, perdón, ¿quedó alguna duda? Doctor, yo la verdad Sí. es que me perdí. No le entendí muy bien. No sé si lo puedo volver a explicar. Ok, va de nuevo. Ok, va de nuevo. Entonces, tenemos ahí el esquemita. Ahí está la pelvis, ubiquemos la pelvis. Atrás está el coxis. Arriba está la sínfisis de pubis. Las flechitas son la cabeza del bebé. La cola de la flecha es la fontanela lamboidea. De hecho, tiene una forma de lambda. O sea, la cola de la flecha es el occipucio del producto, el occipital del producto. La punta de la flecha es la cara anterior. Bueno, vamos primero a la imagen que tenemos del lado derecho. Tenemos dos flechas. Vamos a ver primero la flechita que está la colita de la flecha en la región posterior del lado derecho de la pelvis materna. ¿Te acuerdas que tenemos a la paciente en posición ginecológica? La colita de la flecha ese es su occipucio. Y dijimos que para decir la variedad de posición, lo que tomamos por consenso, por acuerdo internacional, es el occipucio del bebé. Entonces, aquí el occipucio del bebé, en la flechita donde la colita está en región posterior, el occipucio del bebé está en occipito posterior derecha. ¿Sale? Para que pueda nacer el bebé, la cabeza del bebé, su occipucio tiene que girar hasta quedar debajo de la sínfisis de pubis. Bueno, ¿cuántos grados le faltan rotar? Le falta medio cuadrante posterior. Medio cuadrante son 45 grados. Y le falta todo el cuadrante anterior del lado derecho, 90 grados. Entonces, 90 grados más 45 son 135 grados. El giro que tiene que hacer la cabeza del bebé de estar en occipito posterior derecha para que su occipucio quede debajo de las sínfisis de pubis es un giro de 135 grados. ¿Sale? Vamos a suponer que la flechita estuviera horizontal, que la cola de la flecha estuviera sobre la espina isquiática, o sea, estuviera en occipito transversa derecha. ¿Cuánto le faltaría rotar para estar debajo de la sínfisis de pubis? Un cuadrante, todo lo que es el cuadrante anterior, 90 grados. ¿Sale? La siguiente flechita, la que la colita está en la cara anterior, en el cuadrante anterior derecho. Acuérdate que la colita de la flecha es el occipucio. ¿Cuánto le falta rotar ese occipucio para que quede debajo de la sínfisis de pubis? Medio cuadrante, 45 grados. ¿Sale? Entonces, la variedad de posición, occipito posterior, derecha. Subimos un poquito, occipito transversa derecha. Subimos otro poquito, occipito derecha anterior. En cada una le faltan distintos grados para estar en posición completa. En la posterior derecha, 135 grados. En la transversa derecha, 90 grados. En la anterior derecha, 45 grados. Entonces, con el tacto, al sentir las fontanelas, la fontanela lamboidea, que es la que corresponde al occipucio, podemos determinar la variedad de posición. Posterior, transversa o anterior, ya sea derecha o izquierda. Y al determinar la variedad de posición, determinados cuántos grados le faltan rotar
para que ese bebé esté listo para poder nacer, o sea que esté en posición directa, que su occipucio esté debajo de la sínfisis de pubis. ¿Sale? Como dijimos, la variedad de posición se va a ir modificando a lo largo del trabajo de parto. Por eso la reviso y veo qué tanto ha avanzado en su trabajo de parto. ¿Sale? ¿Sí quedó más clarito? Sí, doctor. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? Ok. Bueno. La siguiente diapo, por favor. Y creo que fue la última. Ok. Entonces, vamos a ver ahora la que dice animación 3D de mecanismo de trabajo de parto. Por favor, es el video. Es el video que dice animación 3D de mecanismo de trabajo de parto. Ok, este tiene sonido, entonces vean, encajamiento, asinclitismo, sinclitismo, descenso, y pega su barbita al pecho. Y luego hace flexión. Y entonces aquí empieza a rotar, vean cómo su occipucio rotó hasta quedar debajo de la sínfisis de pubis, rotación interna. Siguen las contracciones, extensión, separar los labios de vagina. Otra vez vuelve a alinear el occipucio con los hombros, rotación externa, libera hombro anterior, libera hombro posterior y salió el cuerpo del bebé. Eso es todo lo que estuvimos viendo ahorita, mecanismo de trabajo de parto. Doctor, ¿y para qué hacen la división en los 7 movimientos cardinales? Porque tienen que saber cómo haces. Lo ponemos otra vez, por favor. Ahora, vamos a ver la imagen de arriba. Vean cómo estaba la cabeza del bebé. Inicialmente vean el biparietal, sínfisis de pubis y lo que sería el coxis. Encajamiento, descenso y flexión. Y empieza a la izquierda, vean de pubis. Sigue descendiendo, planos de Hodge, hace la extensión de la cabeza, salió, la sustitución, rotación externa, hombro anterior se liberó, hombro exterior liberó, sale el resto de la cabeza del bebé. ¿Sale? Este mismo mecanismo lo va a hacer ya sea si está en occipito derecha o si está en occipito izquierda. Otra vez lo ponemos, mija, ya nada más la última para que veamos los mecanismos. Ahí está, encajamiento, asinclitismo, sinclitismo. Descenso, choca con el sacro, pega la barbita al pecho, flexión. Concavidad del sacro, rotación interna, curva de Carus. Occipito debajo de la sínfisis de pubis, siguen las contracciones, separa la barbilla, extensión. Sale, ya salió la cabeza, tiene que volver a mudarse con hombros, rotación externa. Sale el hombro anterior, sale el hombro posterior, expulsión del cuerpo del bebé. ¿Quedó claro, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, vamos al video que dice atención de parto para profesionales, por favor. Esta es de las maniobras que hacemos ya como médicos para la atención del parto. De hecho, de ese creo que te dejé la liga porque como está pesadito no lo alcancé a... Sí, doctor, sí. De ese sí también se los mandé. Okay. Este es un parto de una clínica de atención en España. Obviamente, pues ya está editado. Y se van a dar cuenta porque de repente es una paciente y otra. Pero les voy a pasar el video de la misma paciente de un parto que atendimos ayer. Y es exactamente lo mismo. Nada más que este dura 5 minutos y el otro que grabamos ayer, pues es toda la atención del parto, dura 30. Pero para que vayan familiarizándose con lo que es la atención de los partos en una unidad de tococirugía. Ok.
Este tiene sonido, este sí no les digo nada. Bueno, nada más les comento sobre la marcha. Adelante, lo ponemos, por favor. Nada más cierren sus Elio, micrófonos. tienes Porque prendido sí, tu Ok, sale. Entonces, como les decía, esta es una unidad de maternidad española. Lo corremos, por favor. Ahí va. Ahí están los que atendieron, la pediatra, el obstetra, el interno, rebelde como siempre, de cabello largo. Ok, ahí está el equipo. Vale. Y entonces, aquí empieza. Lo vamos a ver desde que ya está a punto de nacer. Ahí está. El parto es un evento que tiene que disfrutarse, que no tiene que ser forzado. Vean cómo está distendiendo la cabeza del bebé. ¿Se acuerdan? Maniobra de Ridgen. Vean qué elástico es el periné. Esta es una multípara. Una mano protege el periné, lo distiende, y la otra, la de arriba, modula la expulsión de la cabeza. Ahí viene la cabeza del bebé, que no salga de manera abrupta. La otra está distendiendo el periné hacia abajo. Pújele, señora. Ahí viene. Ahí viene, vean lo elástico que es el periné. Está modulando que no salga bruscamente la cabeza del bebé. Y ya nada más está a punto de nacer. Ahí viene el bebito. Maniobra de Ridgen. Eso es. Ahí está. Ya se liberó la cabeza del bebito. Ahí salió la carita del bebé. Pone la gasita para separarlo del ano. Está revisando que no haya circular de cordón. Perfecto, lo está estimulando, limpiando la carita con otras gasas. Ahí poder hacerlo con una perilla. Ok, no hay circular de cordón. Y vean cómo inmediatamente la cabeza del bebito prácticamente solita empieza a rotar. Ya vieron cómo está rotando hacia el lado derecho de la mamá. Ya rotó, aquí se dan cuenta que este es otro bebé, rotó hacia el otro lado, tenía una circular de cordón, lo liberaron. Libera hombro anterior, libera el hombro posterior. Es una tracción suave, aunque se ve ahí que como que lo está torciendo, no, es una tracción suavecita. Y ya salieron los hombros del bebé. Ya salió el bebito. Atrás viene el líquido amniótico, vean, no corto inmediatamente el cordón, el bebé no tenía ningún factor de riesgo, con calma, se lo paso a la mamá. Ya no tiene tono el cordón, ya estaba blanquito, lo pinzo y lo corto. Y luego, a lo que te traje, mi chavo. Está empezando a la lactancia y esto favorece la liberación de oxitocina. Pero también aparte le pusimos a la mamá en el muslo una ámpula de oxitocina, 5 unidades. ¿Sale? Ok. Maniobra de Brad Andrews. Una mano rechaza la sínfisis del pubis, rechaza el cuerpo del útero, y la otra, vean, ni fuerza hace. Suavecita una tracción, nada más para favorecer el desprendimiento. Viene la placenta, maniobra de Dublín. Ahí le está tomando y empieza a darle de vueltas. Enrollar las membranas. Ahí está, girando, girando, girando. Y vienen solitas, se desprenden el resto de las membranas. Ok. Seco, suave siempre, gentilmente. Se desprendieron las membranas. Salió la placenta, le está haciendo la revisión. Ve el orificio donde salió el bebé, las membranas están íntegras, extiende la cara de la placenta, seca los cotiledones, ve que están todos los cotiledones, en promedio de 16 a 20, que estén completos. Está completa la placenta. No hicieron revisión de cavidad, o si le hicieron, no lo pusieron para que se editara. Haces la revisión del periné, está íntegro, se acabó el parto. ¿Sale? Les digo, este es un parto editado. Como se ve en un momento, pues eran 2 pacientes diferentes, pero les voy a pasar el del video que atendimos ayer de la paciente para que vean, bueno, pues más o menos como que en tiempo real y sin edición, cómo es el parto. ¿Sale? Bueno, tienen la referencia de las 2 guías, de las 2 ligas de los videos para estarlos viendo. ¿Qué tenemos pendiente? Nada más lo que es el manejo de la oxitocina. ¿Sale? Entonces,
vayan preparando sus temas. Ya mañana empezamos con distocias. De oxitocina son 10.